Bueno. ¿Qué tenemos hoy aquí? Hoy os muestro el proceso que he seguido para convertir este Frankenwatch en un reloj totalmente diferente, en un reloj personalizado. Estos relojes provienen mayoritariamente de la India. Prometen ser relojes de lujo. Por ejemplo, este promete ser un Roamer, pero en realidad son una castaña. La buena noticia es que los venden a un precio muy barato. Son una plataforma muy buena para experimentar, para aplicar técnicas de relojería que pueden convertir esa pieza en una pieza única. Un reloj modernizado, pero que conserva el espíritu original de esta marca. Aprovechando algunas de las piezas originales como son la caja y el acrílico, vamos a abordar este ambicioso proyecto. Muchas de las técnicas que se han aplicado en este proyecto, que se abordan en este proyecto, están más extensamente explicados en otros videotutoriales. Este podríamos decir que es un resumen, una recopilación de cómo hemos llegado a este punto, cómo hemos hecho todo el proceso. Y todo empezó con este Franken. A los pocos días ya dejó de funcionar. Se cayeron las manecillas, lo abrimos y la sorpresa fue que el puente del volante no corresponde con este movimiento. Incluso faltan las piedras del Inca Block, los rubíes. Lo primero fue conseguir un movimiento original. Son muy baratos de conseguir, como podéis ver. Paso siguiente, hacer un servicio completo del movimiento. Siempre que trabajéis con resortes, tened mucho cuidado de asegurarlo bien, porque si salta lo vais a perder con casi total seguridad. Cuando compráis un movimiento de estos, va a venir sin servicio. Tened que pensar que son movimientos vintage, movimientos que tienen más de 30 años. Para limpiar los rubíes, antes de pasarlos a la lavadora, es muy conveniente rascarlos con un palillo, pues el aceite está muy seco. Una vez todo limpio, hacemos una revisión ocular con la ayuda del microscopio. El ródico también es muy buen elemento para limpiar algunos de los componentes que no pueden pasar por la lavadora de ultrasonidos. Se extrae la espiral para limpiarla por separado. De esta forma podemos hacer una limpieza más profunda, ya que si está en el conjunto del volante, podemos afectar al rubí elipse, que está pegado con goma laca. Con el volante libre podemos hacer pruebas de fricción. Ajustamos la virola y comprobamos que la posición de equilibrio mantiene el rubí elipse justo en medio de los dos topes de límite. De esta forma, las dos semialternancias tendrán la misma longitud. Retiramos el antiguo grabado de la tapa trasera, que ponía Roamer, y le vamos a dar un pulido a espejo. El paso siguiente es dibujar el nuevo diseño de la tapa trasera, que va a ser lo más fiel posible al diseño original que llevaban estos relojes. Para ello utilizamos, como siempre, la herramienta de dibujo Adobe Illustrator.
Este diseño lo pasamos a un fotolito. Y este es el material fotosensible. Es la clave de este sistema de grabado. Primero eliminamos una de las dos capas protectoras y lo adherimos al material, al metal. El siguiente paso es enmascarar este material con el fotolito y exponerlo a la luz ultravioleta. Extraemos la segunda capa protectora. Y el siguiente paso es revelar el material fotosensible. Es un proceso muy parecido al de la fotografía. Ahora solo queda grabar el metal con un proceso de electrólisis. Con unos 5 voltios, 2 minutos, si queréis un grabado de más profundidad, simplemente aplicar ese proceso durante más tiempo. Solo queda retirar la máscara con acetona pura. Este es el resultado final del grabado. A este grabado, como veréis más adelante, le hemos aplicado una pintura a esmalte, que aún hace que resalte más. El siguiente paso es volver a estampar, a repintar el dial o esfera.
Para el estampado utilizamos el papel especial Free Film. Resumiéndolo mucho, es una técnica que hace que se transfiera solamente la tinta sin que haya ninguna película transparente de por medio, por lo que se consiguen unos contrastes espectaculares. Como siempre, el diseño, siempre que hablamos de dibujo, de diseño, utilizamos Adobe Illustrator. Hay que tener en cuenta que además del papel especial, para realizar esta técnica hace falta un adhesivo especial. Y esta es la parte clave. Se retira esta película de plástico que hace que solamente quede la tinta transferida. Las manecillas las vamos a esqueletizar, aplicándoles un baño de ultrasonidos con acetona pura. Eso eliminará todo el lumen. Las agujas o manecillas esqueletizadas dan un juego de sombras muy espectacular. El dial con el que estamos trabajando no tiene las patas de sujeción, con lo que tenemos que adherirlo al movimiento. Eso se puede hacer con adhesivo o bien con estas cintas adhesivas de doble cara. Comprobad que las manecillas no rozan entre ellas. Limpiamos cuidadosamente tanto el acrílico por su interior como la esfera.
El anillo de sujeción que venía con el Franken era todo un poema. Hemos hecho uno nuevo con metraquilato. Colocamos el aro de estanquidad. Y lo vestimos con una correa nueva. El resultado es este. Un reloj que es único tanto por delante como por detrás. Y con el que nos hemos divertido un montón. Ahora solo queda sacarlo de paseo. Ya sabéis, soy el relojero aficionado y os aconsejaría que os suscribáis, porque de esta forma YouTube, que es un cachondo, os avisará cuando hay vídeos nuevos tan buenos o mejores que este. Nos vemos en la próxima.